Y vamos a dar inicio al neurocoloquio de hoy, 29 de octubre de 2025, con la valiosa y grata participación de la licenciada Silvia Montepeque. Silvia Mercedes Montepeque Peralta es licenciada en Ciencias de la Educación y ha trabajado en diversas actividades en donde la lectura es la principal protagonista. Ha sido editora y revisora de edición de libros de lectura de niveles de primaria, básicos y de diversificado en varios proyectos como Leer para Soñar y Transformar, El Quemón Chaval en diferentes idiomas mayas y libros de lectura de la SAI para toda Centroamérica y particularmente Guatemala y El Salvador. Ha sido facilitadora de talleres sobre los procesos de estrategias lectoras, sobre la mediación pedagógica para los procesos de lectura. Es coautora de varios libros, entre ellos el libro de mediación pedagógica para el desarrollo de la lectura, donde se da una serie de estrategias eh, para el desarrollo de las competencias lectoras. Ha sido consultora de diversas instituciones como Prodesa, APDVIMI, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, Pestalozzi, entre otras. Entonces, una persona con mucha experiencia en el tema de la mediación pedagógica y pues no solamente a nivel teórico, sino también en la facilitación de talleres y en el abordaje de estos temas a nivel meramente práctico. Entonces vamos a darle la cordial bienvenida y Silvia, me es muy grato tenerla acá y las cámaras y el micrófono son suyos para comenzar este mm, enriquecedor neurocoloquio de hoy. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por haberme invitado y pues espero, ¿verdad?, cumplir con las expectativas de las personas que están participando. Y bueno, yo creo que no tengo nada más que decir con respecto a mí, porque ya Francisco lo dijo hasta de más, creo yo, pero bueno, no Ajá. importa. Y bueno, qué bueno que la mayoría de acá son docentes, ¿verdad? Me imagino que todos y Sí, todas son docentes. es un grupo mixto, ¿verdad? La mayoría docentes, hay padres y madres de familia y algunos profesionales de la psicología y la educación, a nivel de Muy grado, bien, digamos, o posgrado, sí. muy bien. Sí. Gracias. Bueno, entonces yo les voy a hacer una presentación. Vamos a ir trabajándola juntos, ¿verdad? O sea, yo voy a ir haciendo preguntas y les agradezco mucho su participación, ¿verdad? Me imagino que este es un grupo bastante participativo y entonces, pues que participen, ¿verdad? Ya sea pues escribiendo y tal vez me apoya Francisco con la lectura de algunas respuestas que vayan colocando las personas y Con así mucho gusto. podemos entrar en alguna discusión, ¿verdad? Yo, Con yo, algunos yo leo el chat con temas. mucho gusto y de ahí sacamos algunas las dudas que haya o comentarios. Con Muy mucho bien. gusto. Y Silvia, tal vez si usted pudiera poner su cámara, no se puede poner la cámara un poquito más hacia abajo porque no se le mira la cara completa. Al revés, para abajo. Ahí, acá, ahí está para mucho arriba. mejor. Ahí se mira Acá. muy bien. Ah, Sí. muchas gracias. Sí, Se es le que miraba nada no. más de los anteojos para arriba. Es que solo tengo aquí están todos mis pensamientos, por eso es que quería que vieran. ¿Verdad? Ah, Lo nada más bien. importante, lo que usted quería que se Los vea. más importantes. Muy bien. Bueno, entonces voy a compartir. Muy bien. Me dicen si ya está la pantalla completa. Está ahí, la mediación Ya, pedagógica Silvia muy bien. Montevideo 2025. Pues el tema que vamos a trabajar el día de hoy, pues creo que es un tema que ya muchas personas conocen, ¿verdad? Es sobre la mediación pedagógica.
que es algo súper importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que muchas veces pues como que olvidamos en algún momento cómo hacerlo y qué es lo que, pues, la importancia que tiene que tener esto para la enseñanza con los niños y niñas. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver acá. Vamos a ver, como es, les voy a ir haciendo muchas preguntas y pidiendo la participación, porque esto es específicamente o más que todo cómo se debe implementar, cómo se debe trabajar la mediación pedagógica en el aula también, ¿verdad? Pues nosotros ya somos adultos, ¿verdad? Personas mayores y estamos de manera virtual, pero de igual manera tenemos que trabajar así como que enseñar la mediación pedagógica, pero también haciendo mediación pedagógica. Entonces, les voy a pedir que por favor escriban o expresen lo que saben acerca de la mediación pedagógica. ¿Qué es para ustedes la mediación pedagógica? Con sus palabras, qué es lo que ustedes imaginan o qué es lo que ustedes han escuchado de mediación pedagógica. Lo pueden escribir en el chat o pueden levantar su mano y compartirlo, por favor. Entonces tenemos un momentito para compartir, para expresar lo que pensamos acerca de la mediación pedagógica. ¿Quién ya escribió o quién está escribiendo? Pensemos, puede ser en oración o eh, así punteado, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes mediación pedagógica? Alguien quería hablar por ahí, me parece. Sí. A ver, a ver, ¿Quién quiere participar? pues para mí la mediación pedagógica es un proceso, un paradigma educativo y una forma de enseñar en donde se facilita al estudiante las herramientas de pensamiento que necesitan para poder comprender Ujú. eh, lo que se está queriendo aprender. O sea, el niño no tiene ciertas habilidades desarrolladas, ciertas capacidades, y yo le voy a exponer las ideas de tal forma de que eh, sean comprensibles para que puedan asimilarlas y puedan adquirir esas herramientas de pensamiento, de razonamiento. No sé si Muy está bien. bien por ahí. Vamos a ver quién más quiere aportar algo. No Aquí importa lo hay, que digan, o sea, yo creo que Pues todos buenas tenemos idea, ¿verdad? noches, buenas noches, soy Roselia, ¿cómo están? tal Para Roselia, mí la buenas noches. mediación pedagógica, hola, mucho gusto. Lo que estoy de acuerdo con lo que dice Francisco, ¿verdad? Que son micropasos, microprocesos para hacer visible lo invisible, ¿verdad? Para que aquellos niños que les es difícil, pues uno tiene que dar todos esos pasitos para que ellos comprendan, modelándole nosotros. Roselia se quedó sin audio. Se, se le fue un poquito el audio. Sí. Se, Vamos se oye su audio se oye mal, con eco, Roselia. ¿verdad? Sí, Preguntarle entrecortado. cómo lo hicimos o no, si no, no lo vuelvo a repetir, todos esos pasitos. ¿Me escuchan ahorita? ¿Por mi donde tengo señal? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí le Sí, ahora Hola, escuchamos. ¿me sí. escuchan? Sí, sí le escuchamos. Sí, les decía que son micropasos, microprocesos para hacer visible lo invisible. Y creo que hay pasos. El primer paso es que yo modele eh, el ejercicio o lo que yo les voy a enseñar, modelar. Luego pedirle a ellos, después del modelado, que me digan cómo lo hice para ver si captaron. Si no, volverles a dar
esos pasitos hasta que comprendan y luego pues dejarlos ya solos, claro, con la supervisión de uno, ¿verdad? Pero para ver si lograron comprender. Ok, muchas gracias, Roselia. Una muy buen aporte. ¿Alguien Gracias, más? gracias. Delmi ¿Alguien más dice, que por favor? Ajá, Delmi dice adelante. usar medios para lograr el aprendizaje. Ujú. Bertita dice forma de hacer la entrega educativa. Son las estrategias didácticas que implementa el docente en el proceso de aprendizaje. Y Sandra Solís nos dice la pedagogía es la ciencia que enseña a los niños y niñas y adolescentes de forma constructiva para poder desenvolverse en el medio donde se desarrolla. Es como formar andamiajes, diría Auswell, ¿verdad? Muy bien, yo creo que sí, ¿verdad? Dentro de todo lo que dijeron, pues se recoge un poco, más bien dicho, bastante todo lo que es la mediación pedagógica. Pero vamos a ver, ¿quién creen ustedes que es digamos, la persona central en la mediación pedagógica? ¿Quién creen? ¿Qué es lo más importante en la mediación pedagógica? Digan Ujú. cualquier, o sea, lo que se les ocurra, no hay calificación acá, sino lo que ustedes Supongo que hay consideren. tres protagonistas, ¿no? Está el que enseña, lo que se enseña y el que aprende. ¿Cuál de esos Ujú. será? ¿Cuál de esos compañeros piensan ustedes que es el más importante? A ver, Dice, alguien. dice Blanca, el alumno. Ujú. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, vamos a seguir para que aprovechemos todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar ahorita en algún tema que deben enseñar a sus alumnos y sobre eso van a escribir 4 pasos de cómo enseñan, o sea, 4 pasos básicos de cómo le enseñarían a los alumnos alguna cosa. Por ejemplo, digamos que mi tema es, bueno, yo voy a enseñar el cuerpo humano. 4 pasitos que yo daría en el aula para enseñar el cuerpo humano. ¿Cuáles serían? ¿Quién puede decir? Aquí muchos dan clases, ¿verdad? ¿Cuáles serían 4 pasitos? O sea, esto es nada más, no es que así sea, ¿verdad? Sino únicamente como un ejemplo. ¿Qué pasos serían los que darían para enseñar este tema, el tema del cuerpo humano, por ejemplo? Niños Es- de, qué sé yo, ya desde tercero, cuarto, bueno, desde primero primaria, de cualquier grado, no importa. Escríbanlos, yo voy leyéndolos por aquí para que discutirlos. Yo les puedo Roselia, dar un ejemplo. Yo les puedo dar un ejemplo de matemáticas, así como hay también de otros temas. Primer pasito, les presento un problema de la vida cotidiana. Luego vamos leyendo oración por oración para ver qué datos tengo y luego leer la pregunta para decidir qué operación es. Luego lo resolvemos con material concreto, ¿sí? Manipularlo. Después que hayan comprendido, luego los llevo a la abstracción. Después de ello, puedo decirles que ellos vayan creando otros problemas con esa misma operación, si es una suma, es una resta, que ellos vayan creando también. muy bien. Gracias, Roselia. ¿Alguien más que quiera dar algún ejemplo de cómo enseñaría algún tema X, ¿verdad? O sea, en su aula, ¿cómo lo enseñarían? ¿Qué pasitos darían? A ver, compañeras, compañeros, dice Delmi, activar conocimientos previos, Ujú. desarrollar el tema, la comprensión del tema y luego, supongo, evaluar los logros alcanzados del conocimiento y el conocimiento adquirido, dice Delmi. Sandra Muy dice, bien, se podría hacer un títere con partes móviles y se van describiendo cada parte, después se va con los mismos estudiantes. Ujú. muy bien, muy bien. Vamos a ver porque ahí no están como muy participativos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir y para que ustedes ya vean, ¿verdad?
Bueno, aquí tenemos algunos conceptos de lo que es, entonces, a partir de lo que ya, digamos, lo que hicimos ahorita, que fue algo que la compañera, una de las compañeras dijo, fue activar nuestros conocimientos previos, ¿verdad? O sea, nuestro cerebro empezó a pensar en qué es mediación pedagógica, dónde hemos escuchado esa palabra, lo empezamos a relacionar el término con nuestra práctica educativa. Entonces ahora venimos y esa parte fue muy importante porque lo que sucedió en ese momento es que ustedes abrieron su mente, desarrollaron algunos conceptos que ya tienen para que cuando vengan los nuevos conceptos o algún concepto que ustedes quieran que se deba fortalecer, pues encaje, ¿verdad? En el nuevo conocimiento. Entonces, a partir de lo que ustedes dijeron y van a ver que muchas de las cosas que dijeron pues están acá y algunas que solo las pensaron, ¿verdad? La mediación pedagógica es un proceso de intervención del docente. Utiliza estrategias y recursos didácticos para facilitar, acompañar y promover el aprendizaje del estudiante. O sea, el docente interviene, ¿verdad? O sea, es una persona que no solamente va a dar, ¿verdad? Sino que va a intervenir, ¿verdad? Va a ser una intervención en lo que se está trabajando en los alumnos, ¿verdad? Con diferentes recursos y para promover el aprendizaje del estudiante. Se basa en construir un puente entre el conocimiento y el alumno, ¿verdad? O sea, el docente lo que va a hacer es construir ese puente, de qué manera se le va a facilitar al alumno aprender, haciéndolo protagonista de su proceso de aprendizaje a través de la interacción y la creatividad. O sea, se recuerdan que les pregunté quién era el protagonista y pues el alumno, ¿verdad? El alumno sin dejar de lado el docente y también todos los recursos que se van a utilizar. Implica, viene el otro protagonista grande, un rol activo del educador, quien busca adaptar la enseñanza a cada contexto, promoviendo el desarrollo de habilidades, la reflexión crítica y el pensamiento innovador. O sea, en la mediación pedagógica, el docente no es un ente pasivo, sino es activo y está pues acompañando en cada momento a los y las estudiantes, ¿verdad? Digamos, muchas personas de mi edad sabrán que cuando uno aprendió, pues yo recuerdo ahora que la maestra pues se sentaba, nunca recuerdo que la maestra haya pues pasado dentro de las filas, al menos que fuera un examen, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues ahí uno hacía lo que podía y ella solamente, yo no recuerdo alguna interacción que haya tenido con las maestras que tuve, sino que ellas se quedaban en su escritorio, que calificando y solo diciendo, vaya, ya terminaron, y muchos se paraban únicamente para escribir en el pizarrón qué es lo que íbamos a hacer, pero así jamás se pararon para estar con nosotros. Entonces, lo que implica la mediación pedagógica es que el docente sea una persona activa, que interactúe con los y las estudiantes, ¿verdad? O sea, no solo se quede ahí, sino que eh, también sea partícipe de lo que, ay, perdón, no sabía que estaba esto. De lo que los niños y niñas van a aprender, ¿verdad? O sea, no solo está en su escritorio como antiguamente lo hacíamos. ¿Tienen alguna pregunta aquí o quién puede decir con sus propias palabras entonces qué sería mediación pedagógica? O al menos vamos a hacer una cosa, para que no entendieron qué significa entonces mediación pedagógica, les voy a pedir que levanten la mano quienes sí entendieron y quienes no han entendido, pues entonces no. Solo, muy bien, Sofía, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos a ver. Los demás que están acá, solo Sofía entendió. Ah, bueno, está bien. Apoyos educativos también, pues esto es lo que implica la mediación pedagógica en cuestión de concepto. Pero aquí, veamos acá, dice observo y reflexiono. Hay dos imágenes, ¿verdad? Entonces agradecería que observemos las dos imágenes y expliquemos qué significan la primera
y qué significa la segunda, cuál es la diferencia que ven entre una y otra. A ver quién lo puede expresar. Veo que la maestra quiere que su idea sea igual, ¿verdad? Ujú, Para todos los alumnos, o sea, que todos tengan lo que ella su idea, pues sea la misma. En cambio, en la otra, es participativo. ujú. Cada quien tiene su opinión. Muy bien. ¿Cuál de las dos cree que se acerca más? O sea, ¿a cuál de las dos maestras está trabajando mediación pedagógica? Para mí, la dos, La dos, ajá. la ¿Por dos, qué? Sí, la segunda. Ujú. porque ¿Qué el es lo que? alumno, Sí, po- adelante. porque el alumno es nuestra, bueno, pretendemos que en la educación pues sea para el alumno, ¿verdad? N- Claro. Que no solo sean mis ideas, sino al contrario, que él pueda pues tener sus propias ideas y también pueda reflexionar, tener sus, eh, ¿qué sería la palabra? Eh, este, Criterios. criterios, gracias, sus propios criterios, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna anécdota que contar con respecto a la primera o segunda imagen que le haya pasado? O sea, ¿cómo fue su educación? ¿Cómo fue la educación de ustedes, como la primera o la segunda? Pues en mi caso, yo creo que la primaria fue un poco más como la primera, ¿no? Eh, Más rígida, procesos más de copiar, perdón, de copiar del pizarrón o de memoria, de aprendizaje de memoria, un poco menos motivante. Pero en secundaria, siendo el mismo colegio, porque yo estoy en la primaria y secundaria en el mismo colegio, había un cambio, una revolución del sistema en donde había muchísima más participación del alumno en la mayoría de los docentes, no todos, ¿verdad? Y, y había un poquito más de desarrollo del pensamiento y de los criterios del pensamiento crítico de los alumnos. Pero sí, digamos Muy bien. que sí fue muy diferente la primaria que la secundaria. Era más rígido el aprendizaje en la primaria, siento yo, menos flexible, menos reflexivo. ¿Cómo les fue Sí, a y las ese, compañeras y compañeros? ¿cómo fue la educación de ustedes? ¿Alguien que pueda contar alguna anécdota de cómo fue? Porque fíjense que muchas veces a nosotros los docentes, nuestro referente como ejemplo, ahora cuando ya vamos a dar clases, porque realmente la práctica que hacemos es muy poquita, es la persona que nos dio a nosotros clases, ¿verdad? O sea, no es o sea, las metodologías que le dan a uno, pues son como de pasadita, ¿verdad? Ustedes y pues uno se recuerda, ay, qué tal maestra me gustaba que hacía, qué tal otra, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna tuvo alguna experiencia con alguna maestra muy buena o con alguna tan buena que lo pueda compartir. Dice Adriana que Yo, ella tuvo la ah, oportunidad de experimentar las dos opciones, dice, y de él me dice que en su caso solo el maestro intervenía. Muy Perdón, me bien. interrumpí a alguien acá. no, ¿Alguien quería? Blanca, perdón. Adelante. yo tuve de las dos. Tuve la oportunidad en la primaria, de tener una sola maestra que era de las más grandes de edad, que era así muy rígida y de copiar y hacer planitas. Y tuve todo lo contrario, ¿verdad? Las que eran de la nueva generación, pues primaria y básicos estudié en el mismo colegio y entonces la verdad es que ahí es donde me inspiraron para ser maestra y al lugar a donde llegué a trabajar, una de ellas era maestra de primero primaria en la tarde. Entonces, pues yo me sentía, pues ella me motivó, ¿verdad? Ella fue mi ejemplo a seguir y Muy fue muy bien, buena gracias. maestra. Gracias, Blanca. Fíjate, bueno, les voy a contar mi experiencia, por lo menos fue toda la vida, y eso que soy maestra, ¿verdad? Como la primera, ¿verdad? Incluso en magisterio, recuerdo que así era, ¿verdad? O sea, la opinión, el criterio de uno era muy escaso, ¿verdad? Ustedes, y también podemos darnos cuenta de esa diferencia
que hay entre preprimaria y primaria, ¿verdad? Cuando uno está en preprimaria o las que han tenido que dan clases en preprimaria, se dan cuenta que digamos, las metodologías son bien, bien, bien bonitas, los niños están sentados en una misma mesita, hay mucho compartir, y mucho juego y mucho que el niño haga, y en cambio ya pasamos a primaria y nos ponen en fila. Adriana, adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Interesantísimo. Yo les comento brevemente, eh, pues yo ya paso la quinta década de edad y saben algo, por cuestiones que mis papás trabajaban, los dos, en aquella época, yo siempre digo, me crié en guardería, ¿verdad? No la casa del niño, sino guardería. Probablemente... cuando la experiencia en guardería era muy buena. Yo les digo siempre y me preguntan, en qué o a qué etapa de su vida usted quisiera regresar? Ah, yo regreso a la guardería, definitivamente. Y ahí sí creo que esa parte como extrovertida mía de siempre, digamos, opinar, de siempre estar haciendo mis cosas y así es como que la tengo muy arraigada de ahí. Esa parte de preprimaria a mí me ayudó muchísimo, nos ayudaban muchísimo a cuestiones de que nosotros podíamos ser creativos. La verdad tuve esa experiencia muy linda también. La primaria creo que primaria y secundaria también. Y ya en la carrera de nivel medio, entonces ahí sí había que seguir ciertos lineamientos en donde, bueno, aquí sí lo que dice lo que dice el catedrático es lo que hay que hacer. Por eso describía que, a Dios gracias, pues tuve las dos experiencias, ¿verdad? Pero pues no tuve tampoco, increíble que yo no tuve esa experiencia de que digamos que le pegaran a uno tanto en la preprimaria o en la primaria, o menos en básicos, pero ya en la carrera sí había una o dos catedráticas que teníamos que entonces sí nos ponía, el castigo era no trajeron la tarea, ya nosotros más grandes, bueno, se paran y van a tener el libro puesto en la cabeza o algo así, o sea, ya a esa edad fue como contradictorio a lo que yo hubiese pensado que ya no iba a pasar, pero esa es mi experiencia, muchas gracias. Gracias, Adriana. Nidia, Nidia tiene su adelante. mano. Sí. Buenas noches, me ¿Qué da tal, gusto Nidia? Buenas saludarlos. noches. Gracias. Yo tengo una experiencia muy bonita. Yo en la primaria, yo soy de un departamento, soy de Jalapa, pero estoy aquí en la capital ahora, ¿verdad? Pero en Jalapa tenía una maestra que nos llevaba a su casa para enseñarnos a tejer. Entonces, yo la quise mucho, yo tampoco sufrí mucha violencia, solo una maestra, ¿verdad? Que quería que uno se aprendiera las tablas de multiplicar. Pero de lo contrario, la maestra que a mí me inspiró y la quiero mucho, cuando voy a Jalapa todavía la recuerdo, de ahí hasta ella, ¿verdad? Nos llama para que lleguemos a visitarla, ¿verdad? Entonces, a mí me enseñó a tejer. Yo hacía bufandas, hacía gorros, porque ella me enseñó en su casa. Y eso me inspiró mucho. Yo también ya tengo bastante edad y no les pongo planas a mis alumnos porque no me gusta toda la letra que ellos aprendieron porque yo les enseño también letra de carta, la han aprendido copiándola del pizarrón, ¿verdad? Eh, no es ponerles planas, a mí nunca me gustó y estoy bien emocionada en esta noche escuchándolas. Muchas gracias por dejarnos compartir. Gracias, Nidia. Pues miren, lo que aquí es bueno que absorbamos, ¿verdad? Es el asunto de qué clases a veces nos gustaron por nuestra participación. Por ejemplo, aquí la compañera dijo a tejer porque ella hacía. La otra compañera dijo lo de la primaria porque seguramente, pues, la preprimaria porque era mucho juego. Y la compañera de la guardería, yo me la imagino ahí con un montón de niños de muchas edades donde compartían, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lo importante es que veamos el punto donde se comparte, porque, por ejemplo, en la primera imagen vemos que cada niño está como quien dice solito, ¿verdad? Cada uno está aprendiendo, está aprendiendo. En la segunda imagen, pues ya hay participación.
¿Qué es lo que sucede? Que en el segundo, digamos, la segunda imagen, ese compartir desarrolla habilidades cognitivas que nos permiten un mejor aprendizaje. En cambio, en lo primero no, ¿verdad? Entonces, lo que los maestros hacían para que nosotros aprendiéramos era pues decirnos que había que memorizar, que había que pasar a leer, que teníamos que estar en silencio y el aprendizaje de los niños y niñas era más difícil, ¿verdad? O sea, porque no había toda esa interacción con los demás niños y no, nuestro cerebro no se estaba moviendo como se está moviendo cuando estamos, de eso creo que Francisco puede, yo lo estoy diciendo moviendo, pero el asunto es desarrollando, ¿verdad? O sea, cuando estamos interactuando. Vamos a pasar a otra que está aquí, otra, ¿cuáles son las características principales de la mediación pedagógica, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen donde una maestra pues está participando con los niños. El docente actúa como mediador, guía y facilitador, seleccionando y organizando los contenidos de manera intencionada para que el alumno los aprenda. O sea, la intervención del mediador aquí es crucial. Como les decía, pues los maestros no tienen solo que estar sentados en su silla, no tienen solo que estar diciendo lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, sino que interviene en lo que los niños y niñas están haciendo. Y aquí les voy a decir algo que a uno como docente a veces le molesta, tal vez no le molesta, sino le tiene mucho miedo, ¿verdad? Es al trabajo. Ahí no es que hacen mucho relajo, ahí es que no hacen las cosas, esto y lo otro, es que no, porque a ver, hay maestros que son como muy rígidos, tienen que comenzar y tienen que terminar los niños y esto y lo otro. Sin embargo, en ese pequeño proceso donde ustedes dicen a los niños que se junten, que empiecen a trabajar, ellos empiezan a comunicarse, ellos empiezan a estar un poquito más relajados y sí, cierto, hay un poquito de relajo porque así tiene que ser. Cuando ustedes han ido a un taller, pues si les dicen en grupos, se ponen un poquito contentos, ¿verdad? Todos y nos hacemos grupos y empezamos como que dice nos sentimos más a gusto. En ese momento ya hay mediación pedagógica. Entonces, pero el punto es que la docente no, o el docente no tiene que quedarse solo como guía, sino que en el momento en el que mira que un grupito pues está como que no está trabajando, va, se sienta con los niños y niñas y los empieza a orientar, ¿verdad? O sea, porque a veces yo he visto que muchos docentes vienen y ponen a los grupos, ay, es que, y la maestra parada en la puerta, ¿verdad? Ustedes ahí platicando con la otra maestra o viendo su teléfono, qué sé yo, ¿y qué están haciendo tus niños? Pasa por ahí alguien, ah, es que están trabajando en grupo. No, el trabajar en grupo y trabajar en equipo también les ayuda a desarrollar muchísimas habilidades que tienen que ver con el aprendizaje, ¿verdad? Que es el compartir, el comunicarse, el saber escuchar y pues trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces, y obviamente el docente no va a estar ajeno, sino que va a estar interviniendo en lo que los niños están haciendo un cartel, pues se acerca para orientar y para ver qué es lo que se están haciendo, ¿verdad? Otra de las características es que está centrada en el estudiante, ¿verdad? Y aquí vemos dos imágenes. Una, pues, es la primera, me da risa porque yo me recuerdo que en una ocasión me dormí en una clase y pasó una monjita por ahí y me castigó porque yo estaba exactamente como están estos niños. Y me estaba dando la clase por ser una señora, pues ya, yo tengo ya más años que muchos de ustedes, entonces pues así era la educación en aquel momento, ¿verdad? Y dice, busca que el alumno sea un actor principal, o sea, que él vaya generando su propio aprendizaje y que esto le motive, ¿verdad? Interactuando con la información, sus compañeros y los medios disponibles. Y pues acá vemos a estos niños pues trabajando solos, ¿verdad? Y definitivamente pues ellos son los actores de su propio, los creadores de su propio aprendizaje, ¿verdad? Porque están, o sea, se les está dando prioridad, no solo están escuchando, sino que están activos, están con un aprendizaje activo, no con un aprendizaje pasivo. Y eso obviamente mejora, ¿verdad? Y también aquí alguien hablaba de las estrategias, ¿verdad? Ustedes, o sea, las estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Ayudan muchísimo
porque tienen como una guía de qué es lo que tienen que hacer, pero despacito voy a hablar un poquito de eso. ¿Alguien tiene algún comentario hasta acá o algo que alguna duda? ¿No? No, pues solo destacar la importancia de centrar el aprendizaje en el propio estudiante, ¿no? Eso es En fundamental. el propio estudiante. Ajá. O sea, recuérdense que quien va a aprender es el niño. O sea, pero aquí viene algo muy importante, la forma como el docente les va a hablar y va a transmitir el aprendizaje, ¿verdad? O sea, porque no van a utilizar un lenguaje, el mismo lenguaje que utilizan para los niños de primero, no lo van a utilizar para los niños de sexto. Ahora es diferente porque los niños de primero necesitan que uno les explique mucho más las cosas, en cambio los de sexto, pues es otra forma como hay que explicarles. Eso también tiene mucho que ver con el aprendizaje, con la mediación pedagógica, porque el docente va a darle un tratamiento especial a lo que va a enseñar, de manera que los niños y niñas aprendan. Y pues ni modo, ¿verdad? O sea, tenemos que saber quién es nuestro grupo, o sea, conocer el perfil de nuestros estudiantes. Y digamos, les puedo decir, bueno, si alguna da clases aquí en Guatemala, en la capital, y de repente pues la mandan, por decir así, o se tiene que ir a un departamento donde los niños hablan otro idioma, tienen otro contexto, pues no puede hacer la misma mediación, por mucho que haya dado clases aquí, que tenga mucha experiencia, no puede hacer lo mismo acá que irlo a hacer a otro lado. Ahí sí ya tiene que haber un conocimiento muy grande de su grupo y, y del otro grupo que va a trabajar para hacer la diferencia. Había una compañera que Sí. tenía su mano Ya, levantada. Janet Juárez, tiene el micrófono Adelante. abierto. Adelante, Ay, Janet. gracias, muy amable. No sé si me oyen, es que estoy un poco mala de la garganta. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de ser maestra y me recuerdo así rapidito, cuando entré a ese colegio, éramos tres maestras, una de mate, otra de lectura y otra de inglés. Y entonces, como yo entré nueva, nos teníamos que repartir los niños. Yo no conocía a ningún niño. Entonces me dijeron, ah, a ti te va a tocar fulanito. Y yo, bueno, porque yo no sabía ni quién era él. Eh, el fulanito era un niño precioso, precioso, pero era de aquellos que no se mantenían quietos y que molestaba a todos y, ¡ih! Señor bendito, decía yo, ¿y qué hago con este niño, verdad? Y todo el mundo se quejaba de él. Entonces, le empecé a hablar y le dije, mira, te vas a quedar cerca de mí y tú vas a ser el que me ayuda. Como yo sentía que era un poco activo, Es entonces cierto. a él lo mandaba a la dirección, a hacer los mandados y, y Sí, como yo sentía que se aburría por la comisión. lo mismo, entonces yo lo ponía a ayudar a los otros compañeritos que no habían entendido lo que habíamos visto. Al final, él fue una de mis manos derechas en la clase porque encontré el medio y la forma de cómo hacer de que él aprendiera, pero que también fuera una persona útil en la clase y que no todas las maestras se quejaran de él, ¿verdad? Y notaron su cambio hasta en su casa, porque los otros años anteriores era una queja constante de las maestras. Entonces los niños, muchas veces las maestras quieren ver a todos los niños levantarse, sentarse, a todos igual, y eso es imposible, ¿verdad? Siempre vamos a tener niños diferentes y de los cuales nos tenemos que interesar más, ¿verdad? Para su aprendizaje y su autoestima. Eso quería aportar. Gracias, Janet, por compartir su experiencia. Vamos a seguir. Eh, eh, Otra de las características es que tiene que tener un enfoque
en el significado, o sea, el aprendizaje tiene que ser significativo para los niños, tiene que tener, o sea, ellos tienen que saber que eso que van a aprender les va a servir, ¿verdad? O sea, yo recuerdo que cuando, cuando le enseñaban a uno todo, a veces decía uno, pero matemáticas, ¿para qué me van a servir las matemáticas en la vida? Porque se las enseñaban a uno de una manera como como que eso no tenía nada que ver con la vida de uno, ¿verdad? Pero no era así, o sea, la matemática tiene que ver en todo lo que hacemos desde que nos levantamos, los números están por todos lados, entonces, pero los docentes no tomaban ningún ejemplo de la realidad, por decir así, sino que eran otros, de hecho, hasta los libros, ¿verdad? Eran otros libros que no, pues que no eran ni de Guatemala, ¿verdad? Entonces uno, los problemas que habían ahí, pues nada que ver a veces con lo que uno trabajaba manejaba todos los días, ¿verdad? Ustedes, entonces esto sí tiene que ser algo, o sea, el aprendizaje, el maestro va a planificar el aprendizaje o va a tomar muchos ejemplos de la realidad de los niños y niñas para que el aprendizaje sea significativo. Aquí dice, se presentan las situaciones de aprendizaje de forma relevante para que el estudiante se involucre activa y emocionalmente. Pero aquí tenemos una imagen de uno pues que solo está dando, esa me imagino cuando éramos nosotros que solo recibíamos. En la segunda pues hay niños que están pues haciendo tal vez un jueguito o algún experimento o algo así, ¿verdad? Pero están ellos bastante interesados en lo que se está enseñando. Entonces, tiene que tener un enfoque significativo. Y algo bien importante es que cómo le damos significado al aprendizaje, ¿verdad? Relacionándolo con la realidad y el contexto de los niños y niñas, ¿verdad? Yo creo que ahora ya no hay muchos libros, ¿verdad? O sea, como que los han contextualizado a Guatemala, pero digamos hay en algunos colegios, por decir así, que son como, que tienen y que enseñan mucho inglés, pues los niños aprenden más de Estados Unidos que lo que aprenden de su propia realidad, de su propio país. Y obviamente los libros que les dan de otros países a veces hasta son más atractivos y tienen este tipo de enfoque, ¿verdad? Entonces, pues los niños aprenden más que un libro de acá que no tiene mucho, para ellos no tiene mucho contenido en su vida práctica, sino, o sea, no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Entonces es bien importante el enfoque en el significado. Y aquí voy a mencionar algo, ¿verdad? Que utilizar estrategias lectoras y utilizar el proceso lector. El proceso lector está formado por tres partes. El básico, ¿verdad? Que es antes del aprendizaje, durante el aprendizaje y después del aprendizaje. Los docentes tienen que hacer actividades a propósito antes de enseñar algo, mientras está enseñando y después, obviamente, evaluar lo que se enseña. Entonces, la parte de encontrarle significado es antes, ¿verdad? O sea, que es cuando preguntamos o lo que decía la compañera, ¿verdad? Los conocimientos previos de algún tema que les vamos a dar. Por ejemplo, yo les estaba diciendo el tema del cuerpo humano. Entonces, digamos, un ejemplo un poco, pues que ya se tendría que hacer con más dedicación, es preguntarles a los niños, por ejemplo, de cuarto primaria, ¿qué saben del cuerpo humano? Los niños ya han visto el cuerpo humano en primero, en segundo, en tercero y en cuarto, pues ya saben muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando venga el nuevo aprendizaje, o sea, eso ya le da significado al aprendizaje porque probablemente, bueno, toquémonos dónde está cada una de las partes de nuestro cuerpo porque ellos lo están viviendo. Entonces ya en el nuevo aprendizaje van a encontrar ellos un significado. Pero si les enseñamos únicamente, o al menos en mi caso, ahora nos enseñaban el dibujito. Yo les juro, jamás recuerdo que me hayan dicho, mire, tóquese dónde está su estómago para ver el aparato digestivo. No, yo lo veía en un dibujo que estaba en el libro, ¿verdad? Entonces, pero eso entonces para mí no tenía mucho. Entonces, buscar siempre que el aprendizaje tenga. ¿Alguien más que quiera compartir algo? No pasamos a la otra. Otra de las características es que busque el desarrollo integral, que promueva el desarrollo de habilidades, valores como la solidaridad y el respeto, la creatividad y la capacidad de reflexión crítica, ¿verdad? O sea,
el aprendizaje no es individual, es compartido. O sea, aprendemos en grupo, no aprendemos, claro, hay muchas cosas que las aprendemos solitos, pero los niños es mejor que las aprendan en grupo, ¿verdad? O sea, porque se están compartiendo, están aprendiendo a ser solidarios, están aprendiendo a escuchar a sus compañeros y a dar sus propios, eh, su, su criterio, porque por ejemplo, si están trabajando en grupo y alguien dice algo, probablemente algún niño diga, no, no, eso no es así, yo no pienso así, entonces van a empezar a compartir. Entonces, eso ayuda a un desarrollo integral de habilidades y valores, ¿verdad? Al respeto a las ideas de los demás eh, y a muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser muy importante que se busque el desarrollo integral. ¿Alguien quiere dar alguna opinión con respecto a esto o tiene alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver algunas estrategias de la mediación pedagógica, pero aquí están enfocadas hacia por ejemplo, la psicológica, ¿verdad? Que se enfoca en la motivación, el aprendizaje significativo y la comunicación. La estrategia filosófica fomenta la reflexión crítica y el espíritu investigativo del estudiante. Por ejemplo, si ya vimos, bueno, digamos, ya vimos que el aprendizaje significativo lo encontramos cuando acercamos al niño a su realidad. La reflexión crítica aquí es básico que mientras ustedes estén enseñándole a los niños, siempre hagan preguntas, o sea, no dejar si algún niño les hace alguna pregunta, entonces venir y responderles ustedes con otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué cree de lo que usted me está preguntando? ¿Dónde tal y tal cosa? Entonces, en lugar de darles de una vez la respuesta, hacer que los niños vayan pensando. Política impulsa la formación de una ciudadanía participativa, democrática y consciente del bien común. Pedagógica integra la enseñanza y el aprendizaje de manera interdisciplinaria, apoyando los procesos educativos. Y tecnológica utiliza y comprende pedagógicamente los medios digitales para dinamizar la enseñanza. O sea, todas estas estrategias se desarrollan durante una buena mediación pedagógica. O sea, el docente tiene que tener, o sea, claro, no en cada tema van a desarrollar lo mismo, pero como un eje transversal, ¿verdad? ¿Tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar? ¿No? Porque más Vamos a ver, adelante puede aquí, ser que haya alguna pregunta, ¿verdad? sí, cabal. Aquí tenemos un concepto de Pablo Freire que define la mediación pedagógica como el tratamiento de contenidos. O sea, vamos a tomar el contenido y le vamos a hacer un tratamiento eh, para que pues sea comprensible para los niños y realmente cumpla su función, que es que los niños aprendan, ¿verdad? Dice, el tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas. Se refiere a cómo el docente va a expresar los contenidos a fin de hacer posible el acto educativo dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad y expresividad. O sea, los niños son los actores, ¿verdad? Principales de su educación. Son ellos los que están aprendiendo. No somos nosotros los docentes los que lo estamos llenando su cabecita de contenido, sino son ellos los que deben de estar desarrollando todo el aprendizaje. O sea, la clase de una maestra que trabaja mediación pedagógica tiene que ser una clase que se mueva, no una clase calladita. Yo recuerdo que trabajaba en un colegio, y pues una de las mejores maestras de ese colegio, que le decían, ¿verdad? Era aquella de que mantenía su clase bien en silencio, ¿verdad? Los niños parecían soldaditos y esto y lo otro, pero había otro maestro que, ay Dios, era todo, aparentemente era mucha bulla, ¿verdad? Sin embargo, creería yo que los niños que más se desarrollaron, y eso al final se comprobó, era del maestro que era muy activo, él los sacaba, los llevaba a jugar, les ponía muchas actividades que no eran solo las que estaban en su libro, sin embargo, pues para los directivos, ¿verdad? O sea, la mejor maestra es la que mantenía el aula en silencio.
no es así, ¿verdad? Porque los niños tienen que estar en actividad, o sea, el niño que no está en actividad por lo menos unos 45 minutos empieza a desesperarse y pues le da ansiedad, ¿verdad? Ustedes, entonces, y más ahora con tantas otros distractores que tienen los niños. Entonces, cuando se utiliza mediación pedagógica, la clase debe ser dinámica. Un buen mediador debe ser una persona que sepa usar el gran poder de la palabra y sus bases de comunicación, y en el caso de un buen pedagogo debe hacer uso de diferentes fuentes, fomentar la investigación, desarrolla diversidad de materiales didácticos. O sea, esto de los materiales didácticos es algo muy bonito porque la clase pues está con el material que deben trabajar por lo menos en el mes. Y pues y las maestras se pasan a veces fines de semana y es que estoy haciendo mi material didáctico, que sea aquí y lo otro. Cuando que lo más, digamos, fácil o ya utilizando mediación pedagógica sería apoyarse en la creatividad de los niños para hacer el material didáctico y que no solo sea pues, de la maestra que lo tiene que poner arriba para que no se lo toquen. En cambio, los niños cuando hacen ellos su propio material, están trabajando muchas cosas, ¿verdad? Y lo pueden hacer en grupos, que por ejemplo, ahora aquí en Guatemala, que estamos, digamos, en septiembre, que hacen banderas, que hacen esto, que hacen lo otro, entonces que lo hagan los niños, no que lo haga la maestra. Y eso lo pueden hacer desde preprimaria, pues, ¿verdad? Yo recuerdo que trabajé en una oficina de preprimaria y dieron el material didáctico que había que ponerlo. Y pues a mí no me daba tiempo, entonces lo que hice fue dibujar en unas cartulinas los símbolos patrios y algunas otras cosas, y los niños lo pintaron así como ellos podían. Los niños tenían 5 años, que con bolitas, que con rasgado, que con líneas y todo, y entonces después los pegamos y los pegamos casi a la altura de los niños, entonces ellos bien contentos. Y yo no me había matado haciendo material, pero definitivamente ahí los niños aprendieron. Yo estoy haciendo la monja blanca, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. O sea, su aprendizaje fue significativo para ellos y se aprendieron todos los símbolos patrios, que era el objetivo de esa clase, ¿verdad? Ujú. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? O, No, pues qué interesante el darse cuenta de que mediar también puede facilitar el trabajo, ¿no? Del claro, docente. ujú. Porque a veces, algún criterio que he escuchado alguna vez es que cuando se da alguna metodología, cuando se le pone cierta organización del trabajo, por ejemplo, de actividades del antes, del durante, del después que hablábamos hace un rato, a veces algunos docentes se ponen el asunto, me están poniendo más trabajo, cuando se puede tener la visión contraria, ¿no? Esto me está facilitando a mí Le también el trabajo. Ujú. facilita Sí. muchísimo porque, digamos, cuando se desarrollan los conocimientos previos, y ya después se pasa al tema, lo que tiene que dar el maestro es solo la añadidura, por decir así, porque ya muchas cosas los niños y niñas No ya lo levante saben. la Ujú. Entonces, así, ¿alguien quiere hablar? Y yo creo que a Elvira se le activó Se su le abrió su teléfono, su micrófono. micrófono, sí. Sí, No, sí Oh, quiero sí. compartir, Ah, sí, perdón. perdón, adelante. sí quiero Elvira. compartir, gracias. Sí, es preciosa la labor de maestro, pues ya ahorita, como dijo la licenciada, ya paso más de las décadas, de las 5 décadas, entonces tampoco estoy activa. Pero en su momento tuve la oportunidad en los años 95 de trabajar en la escuela de Santa Bárbara, en el kilómetro 18 al Atlántico. Y allí, pues no había el recurso económico o quizá lo había demasiado empobrecido para los padres de familia para comprar cartulinas, para comprar todo el material didáctico coqueto. Entonces, allá con la directora, muy buena gente, Zuli, nos poníamos a hacer, por ejemplo, hacer conjuntos con las piedrecitas, con las hojas. Y entonces la tarea del niño era dibujar cada uno de los conjuntos que elaboraran en conjunto sus compañeros, ¿verdad? Ese era nuestro gran material didáctico. Pero sí fue una muy linda experiencia aprovechar todo el recurso, aparte de que a los niños no les dábamos prácticamente refacción, no había tienda escolar,
porque procurábamos darles desayuno. En ese tiempo fue cuando se empezaron a dar los desayunos en la escuela y se les daba y era tan precioso ver que los nenes llevaban, bueno, ya era toda la primaria, ¿verdad? Porque no teníamos preprimaria, sino solo primaria, llevaban al hermanito y decían, mire maestra, fíjese que voy a traer a mi hermanito, vamos a comer acá juntos. Y ellos llevaban, casi siempre eran frijoles los que le preparábamos, llevaban su quesito, sus tortillas, y solo comía el nene y decía, los vamos a ir a dejar, ¿verdad? Entonces, esas ternuritas, como decía la licenciada desde el principio, ¿verdad? Que son ambientes siempre dentro de la capital, pero que no es apto para todos esos materiales preciosos que hacen las maestras de preprimaria. Yo soy de primaria, pero mis respetos para las maestras de preprimaria que se echan todo el galardón ahí en hacer el material, ¿verdad? Pero o sea, mi punto es que con el poco y bastante recurso que tengamos, hacer de todo un poquito. Aparte de eso, nuestros libros o cuadernos de caligrafía eran de los periódicos, de la prensa lo que daban, ¿verdad? Entonces ellos llevaban, les enseñábamos a coserlo al centro y luego sobre eso mismo hacíamos los óvalos. Nosotros no usábamos cuadernos de caligrafía, si no hacíamos los óvalos ahí mismo, ¿verdad? Eventualmente cambiábamos color de lapicero para que quedara, llamémosle bonito y coqueto ahí, pero sí se puede trabajar cuando uno tiene el deseo y muchísimas gracias por la oportunidad. A Gracias, Cecilia, usted, por Elvira. la participación. Muy bien, vamos a seguir. Otras características también de la mediación pedagógica es lo que les decía, ¿verdad? Educar para la incertidumbre, o sea, hacer dudar a los niños y niñas cuando les hacen una pregunta, ¿verdad? O sea, mire, Luis, ¿por qué la sombra de un árbol es más grande? Entonces preguntarles, ¿verdad? ¿Por qué piensas que esto es así? ¿Verdad? O sea, siempre la pedagogía de la pregunta es básica en la mediación pedagógica, no darles a los niños todas las respuestas, sino hacerlos que ellos piensen, perdón, y que duden. Por ejemplo, la incertidumbre, ¿verdad? ¿Estás seguro que eso es así? O puedes haber otra respuesta, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque pues el niño desarrolla muchas habilidades cognitivas y pues no siempre, porque la vida así es, ¿verdad? Usted, la vida no siempre es certera y entonces definitivamente esto les va a ayudar porque parte de la mediación pedagógica es educar al niño para la vida, ¿verdad? Aquí dice educar para gozar de la vida, o sea, los docentes pues tienen que estar fomentar ese gozo por la vida, ¿verdad? O sea, y antes me recuerdo yo, como decía la compañera, sí, a mí me castigaron en una campana y uno de los castigos que le daban a uno era la lectura, ¿verdad? Se iba uno a leer a la dirección o se iba uno a leer parado debajo de la campana. Entonces, ¿cuál era el mensaje que estaban mandando con respecto a la lectura? Que la lectura era un castigo. Y a mí, pues la verdad que después me empezó a gustar muchísimo la lectura, pero inicialmente un niño que lo castigan así, pues, o sea, no, ¿verdad? O sea, no hay ningún goce de la vida. O sea, ver el libro de lectura para mí era como quien dice, ay, que me van a castigar de plano, tal vez lo llevo o algo así, pero no era ese enseñarme a disfrutar de la lectura, ¿verdad? Educar para ser personas integrales, ¿verdad? Para poder expresarse, para convivir, educar para apreciar la adquisición de conocimientos, que el niño le guste ir a estudiar, ¿verdad? O sea, yo recuerdo que mis hijos estudiaron en un colegio donde el colegio pues tenía muchas, se llama Roselia lo conoció, tenía lenguaje integrado y a ellos les fascinaba ir que es una metodología que tiene muchísimo que ver mediación pedagógica. Y cuando ellos se portaban mal, sobre todo el más pequeño, le decía yo, mira, si tú te portas mal, no vas mañana al colegio. Y él se ponía re triste, no mami, por favor, que no sé qué, porque él llegaba al colegio a disfrutar, ¿verdad? O sea, y aprendió mucho, aprendió muchas formas de trabajar. O sea, o sea, la verdad que sí, sí, la metodología que utilizaban era muy buena, pero sí utilizaban mucha mediación pedagógica. Los docentes tenían que estar ahí sí que activos con todo lo que hacían, ¿verdad?
Y en la mediación, mediar para intentar convivir, recuperar canales de comunicación, escuchar activamente, ¿verdad? Y esto es lo que nos permite el trabajo en grupos, por ejemplo, ¿verdad? Y la participación de los niños y niñas, algunos, yo siempre fui bien tímida, ustedes, cuando estaba en mi colegio, ahí era un gatito, y a mí que ni siquiera me hablaran, pero ni la maestra, no, ni mis compañeras, no digamos alguien más, pero nunca recuerdo en ningún momento cuando alguien me pidieron participar, así que levantara la mano o algo, ahora eh, solo levantan la mano los que trajeron tal cosa y uno levantaba, pero no hacer esa pregunta, ¿verdad? Como por ejemplo yo les estoy haciendo ahorita preguntas a ustedes y es lo mismo que se debe hacer en una clase que se trabaja la mediación pedagógica, utilizar muchísimo la pregunta y darle participación a los niños en todo su aprendizaje. En otro orden, en el proceso de la mediación pedagógica hay que tomar en cuenta las funciones cognitivas, como son la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento. Y en el proceso de la pedagogía de la mediación debemos de tomar en cuenta empatía, escucha activa y asertividad, ¿verdad? O sea, todas estas características se logran cuando pues, hacemos una buena mediación pedagógica en el aula, que implica tomar en cuenta a los niños para su aprendizaje. O sea, no solo yo vengo y doy lo que tengo que dar, sino que interactúo con los niños, los conozco, ¿verdad? Los conozco como son. O sea, yo creo que eso a la larga, pues se logra, ¿verdad? En el transcurso del curso escolar, pero más se logra cuando uno pues pregunta, ¿verdad? Y ve que algunos no contestan, que algunos contestan otras cosas que no les está preguntando uno, y pues uno va viendo cómo está el rendimiento de los niños, y esto incluso hasta le facilita el trabajo a la maestra, pues cuando se hacen partícipes los niños y no solo se está dando una clase magistral, por decir así, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a pensar entonces a partir de esto, cómo he estado mediando los aprendizajes de mis alumnos. Y vamos a pensar, y alguien si lo quiere compartir, pues lo puede compartir. ¿Qué de estas cosas que se han hablado aquí han implementado en el aula? ¿Qué creen que deben implementar? ¿Y en qué mejoraría su proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de este conocimiento? O sea, les dejo que pensemos un momentito en lo que se ha estado hablando de la mediación pedagógica y evaluemos nuestro trabajo. Quienes no están dando clases, pues también, fíjense que esto de la mediación no es solo, o sea, se puede utilizar incluso cuando uno se comunica con las personas, ¿verdad? O sea, entonces, si les ha pasado que a veces se encuentran con alguien que habla y habla y habla y habla y habla, pero nunca deja que las demás personas intervengan, ¿verdad? O sea, pues ahí, incluso en esos procesos de comunicación en la familia, en algún grupo que participemos, ¿verdad? Si hay esa interacción que permita, pues, que todos crezcamos, ¿verdad? Y no solo, pues, el que está hablando. Entonces vamos a ver, pensemos en esto, qué han implementado, qué deben implementar, en qué mejoraría su proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de este conocimiento. Quien quiera escribirlo, lo puede escribir en el chat, o quien quiera expresarlo en voz alta, pues perfecto, ¿verdad? Yo creo que muchos maestros y maestras eh, practican muchas de estas situaciones, aunque no las consideren como procesos de mediación, ¿no? Y a veces puede ser que Claro, estén en lo correcto, y a veces puede ser que digan, ah, yo esto ya lo sé, yo esto sí ya lo hago, pero que en realidad desde la mediación como tal, necesiten todavía poder tener un poco más de acercamiento a las estrategias, ¿no? Para poder mediar de una forma más efectiva. Ujú, claro. Sí, ujú. y es importante que digamos, algo bien importante es que se esté consciente de que lo que están haciendo es mediación pedagógica, ¿verdad? O sea, que están trabajando la mediación pedagógica en el aula, o sea, que hay ciertas cosas que se van a hacer
intencionalmente y una de esas es mediar los aprendizajes de los alumnos. Yo aquí les puse tal vez algunas ideas también de cómo aplicar la mediación pedagógica. Una de esas es utilizar el proceso de aprendizaje antes, durante y después. Siempre antes de que ustedes den cualquier tema de cualquier materia, pregunten a los niños qué saben de ese tema, ¿verdad? O sea, los niños van a decir un montón de cosas y luego que les que van a permitir que el lenguaje sea significativo. Luego, durante, o sea, mientras el proceso de, ya cuando se enseña el tema, por decir así, que los niños sean quienes desarrollan los temas. Puede ser que muchas veces puedan tener varios documentos, ¿verdad? O sea, para que hagan una investigación y luego lo pasen a decir o qué sé yo. Y al final pues evaluar, siempre evaluar cualquier cosa que los niños estén haciendo, porque el evaluar, que es lo que hacemos al final, también le va a dar significado al aprendizaje, porque de nada sirve que uno venga y les enseñe algún tema nuevo si al final pues no lo vamos a evaluar. Entonces los niños, ay, si la maestra ni lo va a calificar, si solo nos va a poner un cheque, si solo nos va a poner revisado, sino que en la parte del después pues es donde se va a desarrollar toda esa... ¿Cómo, La, cómo? Ya no me recordaba. ¿Tú sí quiere hablar? No. Bueno, se le abrió su micrófono, ¿verdad? Otra de las ideas es utilizar estrategias lectoras, ¿verdad? O sea, las estrategias lectoras también se usan a propósito y de estas hay estrategias antes de leer, estrategias que se utilizan durante y después de la lectura, pero tomemos en cuenta que esto no se refiere únicamente a la clase de lectura, sino que recordemos que en todas en todas las áreas los niños y niñas van a leer en matemáticas, van a leer en medio social y natural, van a leer en comunicación y lenguaje, van a leer en todo. Entonces, cuando se tenga que leer, utilizar estrategias lectoras, ¿verdad? Otra idea es utilizar la pregunta antes de dar una respuesta. O sea, si los niños hacen alguna pregunta, preguntarles, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree que puede pasar? ¿Verdad? En lugar de darles la respuesta, sino que hacer que los niños piensen utilizar el trabajo de grupo y socializarlo, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Que no le tengan miedo al relajo en clase, porque cuando los niños trabajan mucho en grupo, aprenden a socializar, aprenden a escuchar, aprenden a dar su punto de vista, ¿verdad? Y algo bien importante también es mostrar alegría por enseñar y compartir con el grupo. Yo recuerdo que en muchas ocasiones yo recuerdo algunas maestras que decían, hay una maestra bien enojada, a una maestra bien seria, a una maestra, aquella que era que siempre andaba contenta, o sea, esa era la maestra más que uno quería recibir clase con esa maestra y no con las otras enojadas, ¿verdad? Otra cosa podría ser utilizar el reloj grande en un lugar visible para marcar tiempos, porque muchas veces tenemos miedo de que, ay, se me va a ir todo el tiempo y no hacen nada. Entonces se les dice, vamos a trabajar en grupo durante 15 minutos, ¿verdad? Y ahorita está a la tal hora, ¿verdad? Entonces los niños que estén pendientes del reloj y eso les ayuda a ustedes también para que el trabajo pues tenga su ritmo, ¿verdad? O sea, no vamos a dejar todo el día haciendo trabajo en grupo, porque no todos los grupos han terminado, qué tal, sino solo durante un tiempo. Y no importa a veces que no terminen un trabajo, el asunto cuando se trabaja en grupo es precisamente ese compartir el que más les va a enseñar a los niños. Otra cosa es explicar el objetivo de las actividades que se van a trabajar, ¿verdad? O sea, saber que los niños van a hacer algo, para qué lo van a hacer. Y otra cosa muy importante es tener intervenciones breves, ¿verdad? O sea, y a veces se miran docentes que pasan hablando para explicar una cosa y empiezan a explicar y explicar. Y me imagino que todos ustedes han tenido experiencias de docentes que le contaban que la mamá, que el papá, que la abuelita, ya tenía una maestra que sabíamos de su vida todo el tiempo, pero al final pues daba algo de la clase, ¿verdad? O sea, la intervención del docente debe ser bastante, no muy extensa y tienen que estar, digamos,
atentos a ver cuando el grupo pues está como que dice aburriendo, entonces cambia uno de actividad, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o algo que decir, porque yo creo que ya se nos va a ir el tiempecito. Vamos a poner la última. Aquí tengo una frase que me gustó muy bonita que dice, es pedagógica aquella mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores. Entonces, al docente, ¿verdad? Es decir, promover en los otros la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismo. O sea, que, no, que el niño pues llegue a sentirse partícipe de lo que está aprendiendo y no algo pues alejado de de su propia realidad, ¿verdad? Entonces hasta aquí vamos, Francisco, porque yo creo que ya estamos casi que en tiempo. Vamos a ver. Gracias, Silvia. Tal vez, ¿cómo nos sugeriría o qué podríamos hacer para aplicar estos procesos de mediación pedagógica en un proceso lector? Digamos, eh, tenemos un ¿Qué hay? niño o estamos en un aula y 1:35 y ya que sabe. se conectó un micrófono ahí. Eh, Estamos con el grupo de niños y necesitamos apoyar que mejoren su comprensión lectora. Entonces, Ujú. ¿qué estrategias de mediación pedagógica podríamos aplicar? Yo Bueno, ya creería que mencionamos el antes, el durante y el después, pero ¿qué podríamos hacer como, digamos, como una estrategia práctica que pudieran las y los docentes que están por acá y los papás, mamás, utilizar para apoyar ese proceso de comprensión de la lectura de sus niños? Yo creo que en primer lugar, identificar en qué grado, o sea, para qué grado se necesita, si son con los niños chiquitos, pues hacer lectura comprensiva, o sea, hacer antes de la lectura actividades como, por ejemplo, desarrollar los conocimientos previos durante la lectura, utilizar alguna estrategia como de problema-solución, causa y efecto, o identificar el tema, identificar la idea principal. Y, o sea, lo que está básicamente en los libros, ¿verdad? Pero de último, pues hacerlo la parte de evaluación. Yo creo que la idea que tiene que estar más presente de estar consciente de lo que se está haciendo. Ahora, o sea, no decirle vamos a leer, por ejemplo, si hay muchos papás y mamás aquí que leen cuentos con los niños y niñas, ¿verdad? Porque son chiquitos o algo así, o porque, bueno, comenzar enseñando las imágenes y preguntándole a los niños qué miran, de qué creen que se va a tratar este cuento, de qué creen que les gustaría que le sucediera al personaje antes de la lectura. Durante la lectura, utilizar la voz para leer lo que se va a leer, o sea, hacer, eh, pues, modular la voz dependiendo de lo que se esté leyendo, ¿verdad? Y preguntar que si están entendiendo, que quiénes son los personajes, que crees, una idea, una pregunta clave a la mitad del cuento, tal vez es qué creen que va a pasar, ¿verdad? O sea, los niños están bien emocionados con una lectura que la mamá les está leyendo o la maestra les está leyendo y viene el punto culminante, ¿verdad? O sea, la parte central y les preguntan qué creen que va a pasar y los niños empiezan a decir sus ideas y se sigue leyendo porque entonces en ese momento les llaman la atención a los niños y los hacen conscientes de lo que están trabajando, de lo que están escuchando. Y de último, ya cuando terminaron el cuento, vaya, entonces, ¿qué te gustó más del cuento? ¿Quiénes eran los que estaban acá? ¿Qué le pasó qué sé yo, qué pasó el personaje que hayan trabajado? Pero sí, no hacer una lectura plana, ¿verdad? O sea, sino hacer una lectura con movimiento, no solo en la voz, sino que estén preguntando. Obviamente, no vamos a hacer preguntas a cada ratito, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Sino que digamos, durante el cuento serían tal vez unas 2 o 3 preguntas y mucho dependiendo del tamaño del cuento, ¿verdad? Y de la edad de los niños, pero y tampoco dar explicaciones, ¿verdad? Porque dejar que el niño responda lo que tiene que responder, porque hay maestros que empiezan, sí, que ustedes se recuerdan,
que al principio leímos y que no sé qué, y que empiezan a resumir el cuento. No, hay que recordarse que la lectura es lectura. Igual, entonces cuando los docentes hacen esto con mucha frecuencia, cuando los niños ya leen solitos, van a imitar lo que la docente o el docente estuvo haciendo. Entonces yo creo que lo importante aquí es trabajar mucho la pregunta y hacer una lectura dinámica, no una lectura pasiva. Tampoco utilizar la lectura como que yo voy a ir a calificar y mientras ustedes se quedan leyendo, tampoco, ¿verdad? Sino darle su espacio a la lectura el espacio que se merece, que es súper importante porque, como les decía, todas las demás clases son, leemos, ¿verdad? Entonces, la comprensión lectora no tiene que calificarse, tal vez no calificarse, sino que trabajarse solo en el periodo de lectura, sino en los demás periodos y utilizar las estrategias lectoras siempre que vayamos a leer. Por ejemplo, van a leer el tema de los huesos, por decir así, empiezan preguntando qué saben de los huesos, qué esto y lo otro, y luego, pues ya mientras están leyendo el texto, hacer alguna pregunta, tóquense tal hueso que dice acá, que no sé, que los niños interactúen con el contenido y al final pues que hacer algunas preguntas de qué fue lo que aprendieron acerca de lo que acaban de leer, pero que no sea nunca una lectura pasiva, sino una lectura activa y consciente de lo que se está haciendo. Eso sería para mí lo básico, ¿no? O sea, y bueno, estrategias tal vez no puse muchas acá porque estrategias hay muchísimas, incluso la lectura es silenciosa, la lectura dirigida por el maestro, todas son estrategias. Entonces, yo creo que el docente tiene que buscar, si no tienen hay libros que ya traen estrategias, ¿verdad? Y hay otros pues que los maestros tendrían que ir pidiéndoles a los niños, bueno, vamos a buscar, vamos a leer este cuento, pero vamos a utilizar la estrategia y de dar la idea principal, ¿verdad? Hay algunos que no la traen, pero entonces tienen que conocer sobre estrategias lectoras. Hay muchos documentos, incluso hay que pueden bajar del internet, ¿verdad? Los documentos sobre estrategias lectoras, incluso de los organizadores gráficos para trabajar después de que han leído algún texto. Eso podría decir, Francisco, no sé si. Pues de hecho, me tomé la libertad de compartir el libro de mediación de la competencia lectora que usted escribió junto con Federico Roncal, para que el grupo lo tenga y que puedan tener ahí herramientas también para apoyarse, ¿verdad? En este proceso de mediación de la lectora, de la lectura. Fíjese que quiero que hacer un comentario comparativo, porque hablando de la preprimaria, hace años tuve la oportunidad de hacer una evaluación del nivel de habilidad general de una población de niños y niñas de un colegio. Era un colegio pequeño de preprimaria y primaria. Y no sé, la habilidad general es lo que se denomina generalmente cociente intelectual, ¿no? Y fíjense que cuando fuimos evaluando, resulta que los niños de la preprimaria tenían niveles de desarrollo de habilidades generales, o sea, de cociente intelectual, que estaban en la media y por encima de la media, e incluso hasta superiores. Y conforme íbamos pasando hacia la primaria, primero, segundo, tercero, y después cuarto, quinto y sexto, los niveles de desarrollo de esos niños cada vez eran menores. O sea, y estando ya en quinto, sexto primaria, resulta que tenían niveles medios y medios bajos de cociente intelectual. Utilizando una batería similar, porque utilizábamos las baterías de Pintner que es Cunningham, Durost, K, que son para diferentes niveles, pero Pintner siempre. Entonces, ahí empezábamos a hacer esa reflexión que usted hacía al principio, cómo la preprimaria llena de colores, de imágenes, de juegos, de escritorios puestos en círculo, con aprendizaje colaborativo, con participación de todos, con canciones, ese enriquecimiento que estaba habiendo con herramientas para el aprendizaje y la actitud docente, hacían que el nivel de desarrollo de estos niños brillara, pues. Pero como conforme iban entrando a la primaria, clases reducidas, los niños hacinados en espacios pequeños, eh,
con las paredes tal vez tapizadas de un montón de información que no tenía ningún significado, con clases muy repetitivas, con eh, un ambiente poco enriquecedor, iba mermando el desarrollo de estos niños hasta llegar a un punto en donde aquel potencial que pudo haberse observado en la preprimaria, al llegar a un sexto primaria se había perdido de cierta manera, ¿no? Pues como entonces la importancia, sobre todo con nuestras compañeras y compañeros docentes de la primaria, de continuar con toda esta riqueza de la mediación, buscando las herramientas, buscando las estrategias que apoyen el desarrollo del pensamiento de los niños y las niñas, ¿no? De la comprensión, del análisis, del proceso de comparación, de clasificación, de deducciones, de inferencias, de el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, ¿no? A través de juego, a través de hacer como, de ser andamiajes, ¿no? De hacer esos procesos de construir el conocimiento junto con los niños, de la participación de los niños y las niñas como sujetos de su propio aprendizaje. Porque todo esto, Y hacer una enseñanza tal vez divertida o agradable, diría yo, agradable, porque ya en primaria los niños entran ya aquí ya pues empiezan con aburrirse todavía en primero, segundo, como usted dice, pero ya los niños más grandes hasta los miran como ya usted es grande, ya no debe hacer esto, ya no debe estar jugueteando, ya no debe, o sea, eso tiene muchísimo que ver, o sea, el que uno aprenda de una manera agradable a que uno aprenda de una manera a veces como aburrida o como que no es sí, agradable, desagradable, ¿ves? imagínense qué bonito ese colegio que usted mencionaba, en donde una mamá le puede decir a su niño, si te portas mal, no te llevo al colegio, y el niño diga, no, por favor, no me vas a dejar de llevar al colegio, porque se siente cómodo, se siente incluido, tomado en cuenta, se siente feliz y está disfrutando su proceso de aprender, ¿no? Y tal vez, pues, no sé si podríamos resumir que la mediación pedagógica es ese lograr un aprendizaje en los niños que sea eh, satisfactorio, que sea feliz y que está verdaderamente siendo significativo para ellos, ¿no? Claro, claro, yo creo que sí, es importante la actitud, pero la actitud del docente también, ¿verdad? La actitud y la dinámica con la que la docente pues vea lo que está enseñando. O sea, útil para la vida, útil para mi crecimiento y estoy compartiéndolo con mis compañeritos de la clase, ¿verdad? O sea, tomar como parte de ese compartir con los niños y niñas también, ¿verdad? Entonces sí, Sí, creería sí. que sí. Pues queda abierto si algún compañero o compañera tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta a Silvia. Eh, a ver, Si me permiten, sí, gracias Blanca, sí. por su tiempo y su dedicación, ¿verdad? Y por compartir tantos conocimientos. La verdad es de que después de haberlos escuchado, tengo 30 años, como le había dicho, de estar laborando. Y esto en la iniciativa, en público, ¿verdad? Y esto me motiva a tomar nuevamente lo que a veces por tanto que hacer con los niños o tanto que el ministerio exige ahora, se pierde, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias porque creo que definitivamente, como dijo la licenciada, la intención. Nunca se debe de perder que todos los temas que vamos a dar tienen que ir con una intención y es que el Claro. niño sea feliz dentro del aula aprendiendo con sus demás compañeros. Así que muchísimas gracias a los dos por su tiempo y por el amor a los niños. Ay, Gracias, muchas gracias Blanca. por tu criterio, Blanca. Sí. Silvia, si algún compañero o compañera quisiera contactarla para alguna asesoría, para algún taller, para alguna consultoría, ¿a dónde podríamos, cómo podríamos hacer para que la contacten y puedan Ahí apoyarse en usted? podría ser mi teléfono, creo que ese es.
Ujú. Es pues el medio más fácil, ¿verdad? Porque el Por correo WhatsApp, también, digamos. sí, WhatsApp. Ujú. Ok. ¿Y usted se los daría? Usted, si gusta, lo podemos poner de una vez aquí en el chat, ¿verdad? Sí, sí, no hay Sí. problema. A ver, lo pongo por aquí. Silvia Montepeque. ¿Cuál es su teléfono, Silvia? 5692-7422. 7422. Sí. Ujú. Muy bien, ya quedó aquí ahí en el grupo. Quien quiera contactarla para algún tipo de asesoría, pues eh, Sí, con mucho gusto, no hay problema para eso estamos, sí, para apoyarles, ¿verdad? Porque sí es importante que se vayan, como innovando muchas de las cosas que se hacen para facilitarles a ustedes su trabajo, ¿verdad? Y que lo disfruten, porque eso es súper importante, que ustedes disfruten también su trabajo, porque entonces en la medida en la que ustedes disfruten su trabajo, pues van a poder, pues darles más alegría a los niños, ¿verdad? Y sobre todo quienes trabajan a veces en escuelas, no, independientemente, yo creo que ahora muchos niños pues la escuela tiene que ser algo, o la escuela, colegio, donde sea, tiene que ser algo bien atractivo, porque los niños están encontrando cosas más atractivas en las redes, ¿verdad? Ustedes, entonces la escuela como que tiene que ir viendo de qué manera hace que los niños pues, disfruten del aprendizaje, y eso se mira mucho en el interior, ¿verdad? Lo que decía Francisco, con que los niños ya de sexto primaria, ya la deserción escolar es altísima, altísima, porque pues ya no les da mucha emoción, ¿verdad? El seguir estudiando, ¿verdad? Entonces creo que es importante. sí, tenemos Gracias. una labor muy grande que seguir haciendo, ¿verdad, Silvia? Para apoyar este proceso de encontrar los recursos para la calidad educativa. Claro. Ujú. Muy bien. Pues Silvia, yo le agradezco muchísimo este conocimiento que nos brinda, el interés en poder servir y apoyar a las familias y a los maestros, para que continuemos haciendo un trabajo digno y de mucho beneficio para los niños y las niñas y los jóvenes de Guatemala y de Latinoamérica, ¿verdad? Le agradezco Gracias, mucho. Nos enriquecimos hoy con los criterios que enmarcan el proceso de la mediación pedagógica, y pues lo importante es que lo que aprendemos no se quede solamente en teoría, ¿verdad? Sino que también vaya hacia la práctica en las aulas, en la comunicación que podamos ejercer. Usted decía hace un rato que no solamente es en una materia específica, sino también en la comunicación diaria, ¿no? Una mamá, un papá pueden estar generando procesos de mediación con sus hijos cuando les preguntan, cuando se interesan en sus temas, cuando hacen que los aprendizajes familiares también sean significativos, ¿no? Y claro, entonces, claro. qué importante es volvernos mediadores, tener esa capacidad de poder desarrollar las habilidades de otros, apoyándolos desde la comprensión de nosotros mismos que le brindamos a la otra persona para que logre crecer, ¿verdad? Entonces, Claro. Ujú. muchas gracias, Silvia. Le agradezco muchísimo su contribución, y pues estamos siempre aquí en comunicación para continuar compartiendo. Mm. Muchas gracias, Francisco, y a ustedes también, y maestros y maestras y padres y madres de familia, y a seguir adelante, ¿verdad? Con este proceso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz Y noche. pues les hago los anuncios respectivos de nuestra Feliz noche. actividad. Tenemos el próximo 5 de noviembre la participación de la licenciada Laura Flores, perdón, Laura Valdés, perdón. La licenciada Laura Valdés es experta en CASEL, es el método de desarrollo de la inteligencia emocional eh, de Goldman, ¿sí? El método de educación socioemocional de Goldman.
Trabaja en la Universidad del Valle y pues va a ser un taller muy interesante sobre la resolución de conflictos en el aula basados en la educación socioemocional e inteligencia emocional. Eh, los esperamos. Luego, el siguiente 12 de noviembre, tenemos la participación de la licenciada Araceli Salcedo desde México. Ella nos va a hablar acerca de la importancia de la lectura para desarrollar el cerebro, ¿sí? La lectura desarrolla el cerebro. Entonces es un taller también que va a ser muy bueno, basado en los principios de gimnasia cerebral y de kinesiología. Después tenemos un taller interesantísimo que es el impacto de la comida en el aprendizaje. Este taller lo va a dar la licenciada Daniela Flores, ¿sí? Ella es experta entre muchas cosas porque ha estudiado un montón y sabe un montón de cosas, pero sacó una especialización en psiconutrición. Y desde la psiconutrición nos va a hablar acerca de cómo impacta la comida en el aprendizaje. Entonces, tenemos ya 3 temas confirmados para las próximas semanas y pues siempre los seguimos invitando a que continuemos en este proceso de formación continua para mejora de la calidad educativa. Estamos entonces siempre con mucho entusiasmo y como digo siempre, pues eh, me monto en un potro para que me cuenten otro y pues que la vida les florezca. Que tengan muy feliz noche, muchas gracias y nos seguimos comunicando a través del WhatsApp y en nuestras siguientes entregas de los neurocoloquios. Muchas gracias Silvia, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Gracias, gracias, muchas Gracias gracias. Feliz a todas noche, y gracias, todos. bendiciones. Buenas noches, adiós. Gracias Roselia, feliz noche, cuídense mucho Gracias y igualmente. vamos a Gracias. Feliz concluir, noche. feliz noche, vamos a concluir la transmisión en este momento.